Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar del pueblo, ¿vale? Porque en el anterior vídeo lo que fuimos hablando fue, por ejemplo, para hacer un recordatorio de los límites del territorio, que dijimos que cuanto más extenso era el territorio, más difícil de gobernar y había excepciones, los estados exceptuados, en los que, pues, bueno, el territorio podía ser más pequeño o podía haber revoluciones eh, fruto de las guerras civiles, pero que al mismo tiempo podían hacer decaer el imperio, porque eso está relacionado precisamente con lo que vamos a hablar ahora, que es los diferentes sistemas de legislación, pero atendiendo a las diferentes relaciones intrínsecas entre producción, tierra, medios de vida, habitantes, temperamento de los habitantes, etcétera, pues las condiciones intrínsecas de un territorio siempre tiene que haber una armonía y un equilibrio entre el territorio y la demografía, también es verdad. Entonces, atendiendo a ese equilibrio, pues se puede gobernar más fácilmente. Vamos a hablar del pueblo en concreto. Este recordatorio lo he hecho porque el vídeo anterior hablamos de ello un poco más desarrolladamente, duró 15 minutos por lo menos. El pueblo es una de las categorías que tiene pues mucha importancia porque está por encima del Estado. Entonces, el pueblo es el artífice de que se cumpla el poder legislativo, que es bueno, pues la regulación de las leyes para que se aplique el derecho civil y ese poder legislativo, que con la división de poderes que establece Rousseau tiene mucha equidistancia con el poder ejecutivo. Dice Rousseau que si no se empieza por redactar buenas leyes, el legislador lo que tiene que hacer en primer lugar es ver si el pueblo, al que va a ser dotado de esas buenas o malas leyes, en función de cómo se instable la civilización, el imperio, o la nación, o la polis, o la ciudad, como ente jurídico moral, pues dependerá cómo se gobierne. De facto, independientemente de que la República sea el modelo de estabilidad que defiende Rousseau, si el legislador, empieza el pueblo así, explicando Rousseau que si el legislador no redacta buenas leyes, a lo mejor es porque no ve al pueblo preparado para ello. Y pone los ejemplos pues de Creta, o que Platón se negó a dar leyes a los arcadios y a los cireneos, sabiendo que estos pueblos eran ricos y no podían tolerar la igualdad. ¿Vale? Yo me imagino que no habrá una división de las clases tal cual luego las establece, sino que lo dice en general, cuando habla de ciudadanos o cuando habla de súbditos, en esas dos categorías a las que se ciñe la supeditación a las leyes por parte de los hombres, como ciudadanos relacionados con el Estado como miembros del Estado y como súbditos supeditados a las leyes y a la obediencia. En principio no por la fuerza, sino la autoridad, que es la que se legisla a través de la justicia muchas veces. En la tierra dice que habría dominaciones y que no han podido tolerar buenas leyes, porque dice Rousseau que se necesita un periodo de adaptación, una evolución cronológica en el tiempo, un proceso madurativo de desarrollo de esas leyes a partir de las costumbres, los ritos, los usos, las convenciones. Todo se remite a la primera convención, pero luego hay más. Esas convenciones se pueden cambiar por otras. Hay diversos tipos de leyes, que lo veremos luego en las leyes. Pero dice también Rousseau que las civilizaciones o los pueblos cuando nacen son más dóciles y por tanto son más susceptibles de poder obedecer las leyes, de poder someterse a ellas. En el estado civil, derecho civil, una vez se ha eliminado el estado de naturaleza y la fuerza y el dominio real. Eso lo vemos cuando habla del estado de la libertad civil, porque la libertad civil se entiende que es en el estado de la razón, una vez ya las costumbres han evolucionado tanto que existen muchos prejuicios o muchos usos arraigados que son difíciles de cambiar a pesar de las revoluciones o de las guerras intrínsecas civiles dentro de un territorio o de una nación, un imperio. Entonces, cuanto más tiempo pasa, pues
es una empresa peligrosa y vana intentar cambiar las leyes, aunque el pueblo pueda hacerlo, puede revocar leyes y puede hacer otras nuevas. Pero bueno, dice textualmente que las revoluciones hacen que sobre los pueblos ciertas crisis, al igual que sobre los individuos, en que el horror del pasado hace las veces del olvido. ¿Vale? Pasa el tiempo y un imperio decae o se degrada, pero vuelve a recuperar, digamos, el vigor que antaño tenía. Renace, por así decirlo, de sus cenizas. Emplea esa figura metafórica o esa figura retórica al salir de los brazos de la muerte. Y ahí pone el ejemplo de Esparta o de Roma con los tarquinos, y luego de Holanda y Suiza tras la expulsión de los tiranos. Pero dice que esta es precisamente lo que denominábamos antes la constitución particular del Estado exceptuado, que son excepciones. Porque las revoluciones, a no ser que el pueblo sea bárbaro, no recobra su libertad, porque todavía no se han desarrollado las costumbres y los usos y las convenciones, las ideas o la capacidad para tener pues una serie de comportamientos sociales cívicos, porque eso se tiene con el tiempo. Pues ni siquiera podrían ocurrir dos veces el mismo pueblo, esto de las excepciones que hacen referencia a las revoluciones, cuando se cambia un estado por otro o se recupera un imperio, porque la libertad se puede adquirir pero recobrarla nunca, a no ser que el pueblo sea bárbaro o naciente, porque entonces es más dócil, como veíamos al principio del punto. Ni siquiera pueden ocurrir dos veces al mismo pueblo porque puede volverse libre solo mientras sea bárbaro, pero no lo puede cuando el nervio civil está gastado. Cuando las leyes ya se han desarrollado y se han legislado pues no sé, edictos, decretos, normativas, y ya se aplican bajo la autoridad y bajo la justicia, pues ya es más complicado, a no ser que haya una intervención bélica o una guerra o una guerra civil, por ejemplo, que esa revolución impere sobre un estado viejo. Porque en todos los disturbios pueden destruirle sin que las revoluciones puedan restablecerlo. Y en cuanto se rompan sus cadenas, cae a pedazos y deja de existir. En adelante necesita un amo y no un libertador. Pueblos libres, hace un llamamiento, acordaos de esta máxima, se puede adquirir la libertad, pero recobrarla nunca. Hay una especie de madurez que es preciso que el imperio, la civilización o el pueblo constituido tenga que mantener con el tiempo y que sea perdurable. No es siempre fácil de conocer ni de prever. Y si se prevé, muchas veces falla, porque es como jugar a la lotería. No puedes prever el futuro, no puedes predecirlo con 2 siglos de antelación. Eso tiene que pasar unas etapas cronológicas. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos viene a decir. Pone una serie de ejemplos: el imperio de Rusia, que arrasó juzgar a Europa y se arrasó juzgado el mismo; los tártaros, sus súbditos, sus vecinos, llegarán a ser sus amos y los nuestros, y esta revolución me parece infalible. Todos los reyes de Europa trabajan de consumo para acelerarla. ¿Vale? Porque pone también el ejemplo de Pedro tenía el genio, será Pedro I el Grande, en Rusia, digo yo. El genio no lo nombra específicamente, pero me imagino que sí. Imitativo, un genio imitativo, no tiene el verdadero genio, el que crea y hace todo de nada. Algunas de las cosas que hizo estaban bien, la mayoría estaban fuera de lugar. Vio que su pueblo era bárbaro, no vio que no estaba maduro para la política, quiso civilizarlo cuando solo había que aguerrirlo. Empezó por querer hacer alemanes, ingleses, cuando había que empezar por hacer rusos. Impidió que sus súbditos llegaran a ser alguna vez lo que podrían ser, persuadiéndolos de que eran lo que no son. Así como las leyes también pueden hacer que, si son malas, el pueblo las acepte. Pero para eso caemos en el sometimiento a un poder superior que es, digamos, que fomenta la esclavitud y que es un poder imperante, impositivo. Entonces, el pueblo ya no depende de un libertador, sino de un esclavista, dice él. Que es más o menos lo que os puedo decir del pueblo. Luego ya
Es cuando viene que el gobierno tiene menos vigor y celeridad para hacer observar las leyes, impedir las vejaciones, corregir los abusos, prevenir las empresas sediciosas en lugares más alejados en cuanto al territorio. Luego también pues la forma de producir los bienes y los productos es muy importante, el tipo de tierra, etcétera. Son condicionantes particulares de los que ya hablamos en el vídeo anterior y no voy a repetirlo para no repetirme mucho. Pero esto es lo que os puedo decir del pueblo y lo que vamos a hablar el próximo vídeo. Bueno, faltaba de los diversos sistemas de legislación, que también os iba a hablar de ello. El fin de todo sistema de legislación, porque tiene un fin, la legislación no hay más remedio que imponerla, porque los abusos son inevitables, dice Rousseau. Por eso hay que poner leyes. Pero el fin último de todo sistema de legislación es eliminarlo. Pero ya que no se puede, pues hay dos objetos principales que hay que preservar, la libertad y la igualdad. La libertad, porque toda dependencia particular es una suma de fuerzas o de varios particulares que toman emanaciones. Y porque la libertad no puede subsistir sin la igualdad. Ambos dos están intrínsecamente relacionados, la libertad y la igualdad, ¿vale? Que son dos de las condiciones morales que Rousseau pone en el Estado civil para que se cumplan buenas leyes. Si se puede, es mejor hacerlo así. Se pueden revocar las malas, el pueblo puede hacer con deliberaciones y todo esto, pero es mejor constituirlo de entrada de facto bien, como ya hemos dicho otras veces. Y la libertad civil tiene que ver con que ahora hemos adquirido la libertad civil, a partir de, estamos hablando del siglo de las luces, porque primero las posesiones se preservaban a sí mismos los hombres y sus posesiones inmediatas, que no eran posesiones excesivamente necesarias o, digamos, muy sofisticadas, no bienes que no necesitaba. Por la fuerza se podía conquistar otro territorio, otro terreno, se lindaba, etc., pero no llegaba a ser un poder real. El poder real es cuando el primer ocupante se ocupa de lindar el territorio o arrebatárselo o quedárselo. Y la condición para que se establezca la propiedad privada es que este dominio real se convierta en dominio por el derecho civil, por el cual ya se legisla mediante la ley para que esa libertad sea una condición para que permanezca los ciudadanos o los hombres dentro del Estado, porque es el que les da garantía para que a través de esas libertades civiles o esa libertad civil puedan ejercitar esa garantía de que van a someterse a las leyes regiamente, sin necesidad de delinquir, sin necesidad de usurpar, y si lo hacen, solo no pueden hacerlo porque tienen que preservar exactamente el territorio que no es suyo, porque lo suyo ya lo tienen por usufructo, pero tienen que cuidarse de no arrebatar tienen que ocuparse de su propia tierra, no de la tierra de los demás. Y entonces se ponen leyes coercitivas, que luego hablaremos de hay 4 tipos de leyes, para que o bien se recupere el territorio conforme a ley, o bien no se usurpe, pero ya se linda, se acota esa libertad. Es la libertad civil. Se acota porque ya no tienen garantía de tener más bienes de los que necesita desde el punto de vista legislativo de la ley, de lo que corresponde coercitivamente al dominio de una tierra trabajada por esa persona y a la que ha puesto un título como condición de propietario. Eso lo explica muy bien en la antropología también, el tratado antropológico. El discurso sobre los principios y fundamentos sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Lo explica desde el punto de vista antropológico. Lo explica bastante desarrolladamente. Ya que la igualdad es una quimera de especulación que no puede existir en la práctica, pero si el abuso es inevitable, se sigue de ello que al menos no haya que regularlo. Es lo que decíamos antes. Entonces, en una palabra, además de las máximas comunes a todos, cada pueblo encierra en sí algunas causas que la ordena de una manera particular y hace su legislación idónea para él.
sus particularismos en cada territorio son importantes tenerlos en cuenta y estudiarlos, preverlos, aplicarlos. No a priori, porque eso sería, pues digamos, especular un poco en el futuro. Y no se puede desear que ocurra algo que no se sabe lo que va a ocurrir. Se establecen leyes inmediatas y otras son cambiadas, pero hay un proceso de maduración legislativo también, para que esas leyes se maduren, se ejerzan buenamente, se ejerzan de la manera más perfecta posible. Y al final acaba diciendo que lo que la construcción de un Estado verdaderamente sólido y duradera es que las conveniencias sean observadas de tal modo que las circunstancias naturales y las leyes caigan siempre concertadas sobre los mismos puntos. Es decir, si tú emites un decreto o una ley que de manera natural, que es como se establece la naturaleza de las cosas, es la real, o la natural es la que prevalece sobre el derecho en primera instancia, pero si tú estableces un edicto o una normativa que se contradice con el principio fundamental de una norma, que es, por ejemplo, el pueblo o los ciudadanos, en detrimento de ellos eliges la riqueza, pues entonces estás incumpliendo la ley. Y el Estado puede ser perturbado hasta caer derrocado. Pues por lo mismo que pues eliges en lugar de la libertad la servidumbre. Y tenemos que recordar de la esclavitud, cuando hablaba de la esclavitud, que un poderoso que esclaviza también está sometido a esta fuerza imperiosa, pero ya legislada, y tiene que mantener también sus posesiones o cuando intenta usurpar otros territorios, en el caso de una conquista de territorio o bélica, pues tiene que declarar el estado de guerra. Y entonces, pues tiene que mantener ese estado continuamente bajo la fuerza del poder destructivo bélico de la guerra y ya pues es como muchas veces los imperios se degradan o se ven sometidos a injerencias de otros pueblos. Dice textualmente, pero si el legislador, equivocándose en su objeto, adopta un principio diferente del que nace de la naturaleza de las cosas, si uno tiene la servidumbre y el otro la libertad, uno la riqueza y otro la población, uno la paz y otro las conquistas, se verá debilitarse insensiblemente las leyes, alterarse la Constitución y el Estado no cesará de ser perturbado hasta que sea destruido o cambiado y hasta que la invencible naturaleza haya recuperado su imperio. Bueno, luego hablaremos en el próximo vídeo de la división de las leyes. Bueno, no me ha durado tanto como otros, 18 minutos casi. Porque hay 4 tipos de leyes. Las leyes políticas fundamentales, las leyes de justicia o las criminales, las criminalísticas. Las leyes políticas son las que va a dedicar el libro tercero y el libro cuarto. La tercera es, bueno, habla de relaciones. Vamos a hablar de ello más adelante. Relaciones entre el soberano y el Estado, las relaciones entre los miembros de una comunidad con el todo, etc. Y eso implica que las leyes sean de diferente naturaleza, hasta alcanzar pues una cuarta, la más importante de todas, que no se graba ni sobre el mármol ni sobre el bronce, sino en los corazones de los ciudadanos, que forma la verdadera constitución del Estado. De esto hablaremos en el próximo vídeo más desarrolladamente, me lo tengo que estudiar mejor. Pero sigue diciendo que entre estas clases diversas, las leyes políticas que constituyen la forma del gobierno son la única referida a mi tema. Va a hablar de leyes políticas o leyes fundamentales, que son, bueno, lo digo ahora y así ya no me olvido más adelante. Para ordenar el todo, dar la mejor forma posible a la cosa pública hay diversas relaciones que considerar, como ya hemos visto. La acción del cuerpo entero actuando sobre sí mismo, es decir, la relación del todo al todo, o del soberano con el Estado. Esas serían las leyes políticas o fundamentales, que son las que verdaderamente guían su modus operandi en política, sus postulados políticos o las conjeturas que establece como elementos esenciales de su teoría política. Y ya en el próximo vídeo vamos a empezar con el libro tercero, ya que las leyes ya están dichas. Yo creo que
Ya aquí acaba el libro segundo, yo creo que ya está más o menos resumido. Y el libro tercero empezaremos hablando del gobierno en general. Luego seguiremos el capítulo primero. No, hay una serie de capítulos. El segundo es el principio que constituye las diversas formas de gobierno. El capítulo tercero, división de los gobiernos, de la democracia. El capítulo cuarto, el capítulo quinto de la aristocracia. El capítulo sexto de la monarquía, los diferentes modelos de Estado, como os ya he dicho en otros vídeos que iba a adelantar, que os adelanté, que vamos a hablar de ello más adelante. Y la forma de legislar, de los gobiernos mixtos o de las formas de legislación. Capítulo octavo de que cualquier forma de gobierno no es idónea para cualquier país, etcétera. Son especificidades de formas de gobernar, de legislar. Pues hasta aquí espero que, bueno, lo intenté resumir, pero me resulta muy complicado resumirlo en 10 minutos. Pues espero que os haya gustado, que saquéis vuestras propias conclusiones y que Rousseau, pues yo creo que nació en una época equivocada a su tiempo, desde su cabeza pensante, su cabeza intelectualmente desarrollada desde el punto de vista inductivo-deductivo y, digamos, lógico-empírico, porque extrajo muchos datos que luego hemos consensuado, que hemos confirmado, sobre todo cuando aparece Marx en algunos de los conceptos que él establece como la alienación o como la enajenación o la desigualdad, incluso la corrupción, que también la nombra en algunos momentos. Pero yo creo que es un adelantado a su tiempo y, bueno, por decir que yo creo que es el único que defendía que la propiedad privada no era buena en el estado. En el estado de naturaleza sí, porque no existía. Luego se desarrolla evolutivamente en una etapa transicional hasta el dominio real, el poder real, y luego hasta conseguir esa libertad civil que hace que la conquista de la tierra se legisle bajo las leyes, restrictivas también y ajusticiadoras o ajusticiantes, si es necesario, y pues que se desarrolle la propiedad privada, que yo creo que es un punto de inflexión muy importante para su teoría política también, no antropológica solamente. El discurso sobre las ciencias y las artes, como os he dicho otras veces, habla sobre los talentos, las convenciones, las comparaciones entre los diferentes grados de desarrollo intelectual, del lenguaje, de las ideas, de las costumbres sociales y políticas, del conjunto de la sociedad y de las relaciones entre los grupos de hombres. Bueno, hasta aquí espero que, ya como os digo, os haya gustado y espero que comprendáis un poco a Rousseau, porque es difícil de comprender en el siglo XXI, pero si nos metemos dentro de lo que pensaban los dieciochescos, pues a lo mejor entendemos mucho más la política actual, porque podemos hacer una traslación o podemos hacer un paralelismo muchas veces con algunas cosas que él decía. Bueno, pues hasta la próxima. Espero que estéis bien. Marisa Tamara Castillo.